Eduardo Vélez, gerente sectorial de educación para Asia del Banco Mundial, que nos informará desde Washington, y a Santiago Cueto, miembro del Grupo de Análisis para el Desarrollo, a quien tengo a mi lado. Buenos días, Héctor Valdés, te damos la bienvenida. Antes quiero nuevamente agradecer a nuestros invitados, algunos de ellos ex consejeros, otros miembros del Consejo actual de Educación y los altos funcionarios del Ministerio de Educación directamente concernidos con el tema. Esperamos que esto nos siga animando el debate en el Perú. Héctor, buenos días y tiene la palabra. Hola, buenos días a todas y a todos los señores del Consejo Nacional de Educación de Perú y a los demás invitados para esta videoconferencia. En la mañana de hoy les voy a hablar de la evaluación del desempeño docente y en particular de la experiencia de Cuba. El sumario que voy a tratar de cubrir tiene los siguientes puntos. O sea, les pido que pasen a la otra lámina. Antecedentes históricos, tratando de cubrir como investigador el principio o método de investigación de la unidad de lo lógico y lo histórico. Tratar entonces de responder a la pregunta, ¿para qué evaluar? ¿Qué se evalúa? ¿Cómo se evalúa? Pero siempre desde esa perspectiva histórica, para finalmente tratar de concentrarme en las consecuencias de los resultados de la evaluación, un punto que es especialmente sensible, y en particular dedicar algunos minutos a hablar de el plan de superación del docente que emerge de los resultados precisamente del sistema evaluativo. Una pregunta inicial que aparece en la próxima lámina dice: ¿cuándo se inició en Cuba la evaluación de desempeño profesional de los docentes? Tal vez para sorpresa de todos ustedes, esta es una política educativa que no nació en 1959 con la Revolución Cubana, sino que data desde 1917. Es decir, está cumpliendo ya 92 años de aplicación. Sin embargo, desde allá les puedo afirmar que para nada es perfecto el sistema evaluativo de desempeño docente que en Cuba se aplica. Es decir, no han bastado 92 años para poder perfeccionar esta compleja política educativa. Lo que quiere decir que no es imposible su implementación, su diseño, pero que evidentemente va encontrando diferentes tipos de escollos, de barreras, para poderse establecer con algún determinado nivel de éxito. Siempre que me toca hablar de este tema, recuerdo la anécdota de un amigo que le escribe a otro: querido amigo, te escribo una carta larga porque no tengo tiempo de hacerte una corta, haciendo alusión al tiempo y a lo difícil que es hacer síntesis. Imagínense ustedes hacer entonces una síntesis de 92 años. Es verdaderamente difícil, y por esa razón casi siempre uno tiende a caer en determinadas reducciones. Yo trataré de evitarla lo más que pueda, pero evidentemente de antemano puedo reconocer que en algunas reducciones, en algunos esfuerzos de síntesis, voy a caer. En la próxima lámina, y a partir de ella, vamos a describir algunas características esenciales del tránsito de la aplicación de la evaluación de desempeño docente en Cuba durante 4 etapas. Y aquí no voy a hablar del periodo pre-revolucionario, por considerar que si bien nació la evaluación de desempeño docente en Cuba en el año 1917, se caracterizó siempre por evaluar indicadores demasiado superficiales que tenían que ver con la presencia personal del docente, el vocabulario que utilizaba y la corrección en cuanto a su educación formal. De ahí no salía, no se movían hacia otros indicadores, por eso no me voy a detener en el periodo pre-revolucionario. Voy a caracterizar 4 etapas ya después del triunfo de la Revolución Cubana. Entonces la primera, de la que quiero hablar, sería de 1959 a 1971. En esta primera etapa la evaluación se concentraba básicamente en 4 aspectos generales que aparecen en esa lámina.
el trabajo docente, la superación, su antigüedad y otras especificaciones. Esas serían las 4 grandes dimensiones que se abarcaban en el proceso evaluativo de aquella época. Y hay que decir que esas 4 dimensiones pues se abrían a un conjunto de indicadores que, si bien algunos sí tenían determinado peso e importancia, como pueden ser los que tienen que ver con la superación, puesto que se evaluaba desde la formación inicial del docente hasta sus publicaciones. Ya en otras de las dimensiones, los aspectos generales no son de profundidad, no hacen una conexión directa con el desempeño como tal. En la próxima lámina destaco entonces cuáles fueron las principales limitaciones de la evaluación de desempeño docente aplicadas entonces. En primer lugar, cada uno de los aspectos descritos anteriormente recibía un puntaje arbitrariamente establecido. Por otra parte, la evaluación se limitaba solo a aspectos cuantificables del desempeño del docente. No se precisaban los métodos que se debían utilizar para obtener los datos referidos al desempeño a evaluar. Es decir, esto quedaba a decisión de cada evaluador y por tanto dependía de su preparación la calidad con que ejecutaba el sistema planteado. Y por último, se evaluaba esencialmente para fines escalafonarios. O sea, era una época en que había mucho movimiento de personal docente de una escuela a otra, de un municipio y de una provincia a otra, y por lo tanto se hacía necesario ordenar de acuerdo a una escala de desempeño a los docentes de manera tal de que pudieran ejercer el mejor derecho a la hora de moverse según su lugar en esos escalafones. En la próxima lámina entonces presentamos algunas características esenciales de la segunda etapa. Esta comprende de 1972 a 1981 y aquí hay un hito histórico que marca justamente la diferencia o el límite de ambas etapas, y fue el desarrollo justamente del primer Congreso de Educación y Cultura celebrado en Cuba, en La Habana, en 1971. En los documentos de este Congreso, en el informe presentado al mismo, se destaca como crítica principal realizada al sistema educativo, y cito la siguiente: la realidad actual en que se encuentra nuestro magisterio exige, más que fiscalización y vigilancia, ayuda, consejos, aclaraciones y orientaciones, por lo que sugerimos que se adopte el nombre de asesor para el dirigente educacional encargado de orientar, coordinar, dirigir, estimular y supervisar toda la ayuda técnica que se brinda al personal bajo su responsabilidad. Es un momento realmente histórico que marca un viraje de un trabajo de inspección, de un trabajo de supervisión, a un trabajo de asesoramiento, de acompañamiento al maestro, que no nos abandonó en el sistema educativo desde entonces hasta nuestros días. En el referido Congreso se define, y es importante que se vea en la próxima lámina, y esto también es histórico, que la tarea principal del director de la escuela es asesorar técnicamente a los maestros. Yo verdaderamente, que me considero estudioso de este tema, en nuestra región no me he encontrado una definición tan clara del rol esencial del docente que tenga que ver justamente con con asesorar técnicamente a los docentes. O sea, el director como el gran maestro de sus maestros es una definición que ya en ese momento del desarrollo histórico de Cuba se planteaba. Surge también en esta etapa la idea de iniciar un plan de perfeccionamiento continuo del sistema educacional. Y esto también es un hito histórico que hace diferencia del cauce seguido por los sistemas educativos latinoamericanos, por el resto de los sistemas educativos latinoamericanos, puesto que en los demás países lo que ha primado ha sido una secuencia cíclica de reformas que básicamente han estado encaminadas a la transformación de los componentes impersonales de la didáctica, léase el contenido de enseñanza, los métodos, los medios, las formas de organización, la evaluación. No se han centrado esencialmente en la transformación de los que enseñan y de los que aprenden, es decir, de los componentes personales de la didáctica. Acá la idea desde ese momento fue
no tener que depender de reformas cíclicas, sino estar en proceso de laboratorio, de investigación, de reflexión permanente sobre el quehacer en la práctica educativa cubana, de sus logros, de sus virtudes, de sus deficiencias, y parado sobre ella, pues, ir permanentemente introduciendo transformaciones a partir de los documentos normativos que iban emergiendo desde la dirección del Ministerio de Educación. Otro punto importante de la etapa, otro hito, es que se crea en 1976 el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas por un decreto del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. La idea esencial que animó su fundación fue la de realizar estudios e investigaciones sobre el pronóstico científico del desarrollo de la educación en el país, que le sirvieran para proyectarse perspectivamente. Es decir, soñar científicamente qué educación se quería, tener claro el norte de la brújula a partir de la creación de una institución científica que diera servicio justamente al Ministerio de Educación en tanto a su quehacer investigativo. Se reconocen determinados avances de esta etapa relativos a la evaluación del desempeño docente que se pueden apreciar en la próxima lámina. Básicamente dos son los principales. Se estableció el método de escogencia forzada como método principal de evaluación y por otra parte se amplió considerablemente el número de indicadores utilizados para la evaluación. ¿En qué consiste este referido método de escogencia forzada? Bueno, mediante él se describen frases que plantean determinadas alternativas de desempeño individual. Se dan bloques de 5 frases desde una extrema positiva hasta otra extrema negativa, para que el evaluador escoja forzosamente una, la que más identifique el desempeño docente en cuestión. Les pongo a continuación en la próxima lámina una sección de la planilla que se utilizaba entonces. Esta específicamente hace alusión a la actitud ante la crítica y aparece entonces un bloque de 5 aproximaciones o descripciones que van desde la primera, que dice acepta la crítica y se supera. La segunda, acepta la crítica e intenta superarse. La tercera, acepta la crítica con reserva pero intenta superarse. La cuarta, se defrauda ante la crítica y la evade. Y la última o extrema negativa, protesta ante la crítica y se justifica. Cuando yo miro perspectivamente en el tiempo el método y veo esta sección en particular, me llama la atención la tremenda previsión de entonces, porque yo puedo decir que en el primer estudio regional comparativo y explicativo en el PERCE se hicieron 2 preguntas muy interesantes en el cuestionario a los docentes, las preguntas 32 y 33, donde respectivamente se daba una lista de factores que incidían en, según el criterio del maestro, en los logros de sus mejores estudiantes o en las deficiencias o fracasos de sus estudiantes más rezagados. Y ahí se evidenció con mucha claridad en las respuestas a estas 2 preguntas que la tendencia latinoamericana en el magisterio nuestro es a culpar a otros de los fracasos y a apropiarse de la autoría o causalidad del éxito de los mejores estudiantes, lo que habla de un bajo nivel de autoeficacia, lo que habla también de un bajo nivel de espíritu autocrítico, punto de partida para no reconocer y no comprometerse suficientemente con el trabajo educativo con los estudiantes. En la próxima lámina entonces presento las principales limitaciones de esta etapa. Básicamente hago alusión a 2. La primera, no se partía de suficientes y pertinentes referencias empíricas para evaluar el desempeño docente. Y por otra parte, el método empleado no brindaba información precisa que permitiera caracterizar con especificidad el trabajo realizado por cada maestro. Es decir, el evaluador marcaba la descripción más próxima al quehacer, a las características del desempeño del docente a evaluar, pero no necesariamente esa que más se aproximaba coincidía exactamente con su desempeño. En la próxima lámina entonces les presento la tercera etapa, que va desde 1982 al 2001. Acá
se pone el énfasis en el pago por mérito como una de las funciones de la evaluación del desempeño docente. Es decir, se hacen esfuerzos por tratar de establecer mecanismos de estimulación al trabajo de los mejores docentes y también de sanción, de persuasión a aquellos que no lo hacen del todo bien. Y hay una marcada ponderación al mismo tiempo de la función educativa y desarrolladora de la evaluación, lo que se constata con toda claridad cuando leemos el objetivo de la misma que se planteaba entonces, y lo cito en la próxima lámina. Objetivo de la evaluación de desempeño docente planteado en esta etapa. Dice: conocer de forma integral las características personales y la preparación político-ideológica, científica, pedagógica, metodológica de los profesores, maestros, educadores, instructores de enseñanza práctica, bibliotecarios escolares, auxiliares de reeducación, auxiliar técnico docente, psicopedagogos, pedagogos clínicos, psicólogos y logopedas, y mantener una constante atención sobre su desarrollo de modo que la evaluación cumpla su función educativa. Hay un avance conceptual importante en la etapa, y es considerar la evaluación ya no como un corte o una fotografía instantánea o transversal, sino como un proceso continuo, ininterrumpido, constante, que posibilita la educación y corrección de los evaluados en el propio desarrollo de su trabajo. Es por ello que no puede reducirse a la mera confección del certificado de evaluación, sino que requiere de la acción permanente del jefe con su subordinado, de señalamiento oportuno, preciso, cuando resulta exactamente necesario. ¿Qué se evaluaba entonces en aquella etapa? Tres dimensiones básicamente. La primera, que era la más importante y definitoria a la hora de otorgar la categoría final de la evaluación, los resultados del trabajo. Pero además se evaluaba la preparación para el desarrollo del trabajo, lo que en definitiva permite una aproximación causal del tipo de resultado obtenido, y las características personales y el cumplimiento de las normas de conductas y principios de la ética pedagógica y profesional. Surgió entonces un código de ética bien riguroso que exigía del docente determinado cumplimiento de un grupo significativo de normas, y ellas se evaluaban entonces a través del certificado de evaluación. ¿Cómo se evaluaba en la época? Se asumió la observación directa de sus clases como la principal vía recomendada por la metodología para la evaluación del desempeño docente. Se abandona el método de escogencia forzada por considerar importantes las deficiencias, las limitaciones que señalé cuando lo describí. ¿Qué limitaciones entonces podemos decir que tenían las tres etapas anteriores? Esto se muestra en la próxima lámina. Que no se mostraba ni se demostraba a los directivos las mejores vías y métodos para realizar la evaluación del desempeño docente con suficiente precisión, objetividad y especificidad. Y aquí subrayo y destaco en amarillo, ni se demostraba, porque surge con fuerza de la alta esfera del Ministerio de Educación la idea de que no bastaba con mostrarle a los directivos la manera de evaluar, sino habría que hacer demostraciones, puesto que se trataba de una acción verdaderamente compleja, que requiere preparación específica en evaluación. Llego entonces a la cuarta y última etapa, que va de 2002 hasta nuestros días, en la cual se realiza un importante esfuerzo relacionado con la especificación de los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación. Se asume definitivamente como método general de evaluación el modelo de la práctica reflexiva o de la reflexión en la acción. Explico entonces a continuación brevemente en qué consiste este modelo. Bueno, básicamente consiste en una instancia de reflexión supervisada. Se trata de una evaluación para la mejora del personal académico y no de control para motivos de despido o promoción. La concepción de la enseñanza que maneja este modelo básicamente ve la enseñanza como una secuencia de episodios de encontrar y resolver problemas, en la cual las capacidades de los profesores crecen continuamente mientras enfrentan, definen y resuelven problemas teóricos y esencialmente prácticos. La aplicación práctica de este modelo requiere de la reflexión sobre la acción antes
durante y después de ejecutarse, para analizar los éxitos, los fracasos, sus posibles causas y las alternativas existentes para mejorar la calidad de la enseñanza. Hay que decir que esta etapa consta básicamente de 5 etapas. En una primera etapa se realiza una conversación previa a la observación de la actividad. Aquí el evaluador y el docente evaluado intercambian acerca del sistema de clases en la cual se inserta la clase en cuestión que se va a observar. Digo clase como forma principal de organización, pero el método es susceptible de ser utilizado no solo con la clase, sino con otras formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, ilustro en particular con la clase una conversación previa donde se verifica el lugar que ocupa esa clase que va a ser observada en el sistema de clase en cuestión. Se discuten acerca de los objetivos, se le pide al docente que caracterice cómo está el aprendizaje de sus estudiantes, incluso que se hable con especificidad acerca de este tema, y en fin, se prepara el observador para hacer la sesión de observación. Viene entonces el momento fundamental, que es la sesión de observación y registro exhaustivo del observado. En general, el método recomienda utilizar medios técnicos como puede ser una filmadora, e incluso que después no sea un solo observador el que vea la clase filmada, sino que haya varios observadores de la filmación a los efectos de hacer triangulación respecto a los observadores. Sin embargo, en Cuba, por carecer de este medio, lo que hacemos es que se describe exhaustivamente en una planilla o una libreta, un cuaderno, todos los detalles de la acción del docente y de la acción de los estudiantes que ocurren a lo largo y ancho de toda la clase. Hay una guía de observación estructurada de clases que se utiliza en Cuba, en todas las escuelas, en todo el país, que después voy a referirme a ella, pero se pide que antes de llenar esa guía, primero se haga la descripción de todo lo que ocurre en la clase y que sea ese insumo el que sirva para finalmente marcar donde corresponda en cada uno de los ítems de esa guía de observación estructurada. Viene una tercera etapa en que se hace una conversación reflexiva con el docente observado para comentar y descubrir los aciertos y desaciertos de la actividad observada. Y esta etapa es crucial porque mediante ese intercambio es que se pretende que se logre que la relación que se da interpsíquica entre el evaluador y el evaluado pase finalmente a ser intrapsíquica y el evaluado realmente comienza a sentir necesidades endógenas de autoperfeccionamiento, de mejoramiento de su actividad educativa y en particular de su enseñanza. La cuarta etapa viene a ser la conversación de seguimiento, en la que se retoman los temas conversados en la etapa anterior y las acciones acordadas, porque se supone que, consecuencia del diálogo descrito en la tercera etapa, se le ponen determinadas tareas, acciones a realizar al docente para mejorar o para erradicar las deficiencias encontradas en la observación, para finalmente hacer una nueva observación con registro exhaustivo del observado y así sucesivamente. Yo debo decir que en un ciclo escolar, en un año escolar en Cuba, se le observan entre 8 y 12 clases a cada uno de los 250.000 docentes que hay en el país. Es decir, ese es el método esencial, más o menos está por ahí la norma de lo que se logra en promedio observar a cada docente. Veamos entonces en la próxima lámina la definición cubana del concepto sistema de evaluación de desempeño profesional docente. Yo considero que en esta última etapa es donde ha cristalizado una concepción acerca de qué es un sistema de evaluación en el caso particular de este ámbito, es decir, del desempeño docente. En Cuba se entiende por sistema de evaluación del desempeño profesional de los docentes el conjunto de principios, supuestos, conceptos, así como de métodos, procedimientos e instrumentos que ponen en marcha los directivos, los alumnos, sus padres, los profesores, que ordenadamente relacionados entre sí, y esto es importante, contribuyen a recoger y sistematizar la información que previamente se ha considerado relevante a los efectos de alcanzar juicios justificados de valor sobre la calidad del desempeño profesional de estos últimos. Tales juicios de valor
deben tomarse en cuenta los efectos de cualquier decisión que se adopte sobre la situación laboral de los docentes y su plan de capacitación profesional. Por tanto, ¿qué acciones componen la puesta en práctica del sistema de evaluación? Básicamente las acciones que se describen en la próxima lámina. En primer lugar, la determinación de los objetivos de la evaluación, y esto es claro, hay que plantearse con mucha claridad para qué evaluar y responder con exhaustividad esa pregunta que considero crucial, a partir de lo cual hay que delimitar los indicadores, determinar las reglas para asignar los puntajes o categorías evaluativas de cada indicador, las condiciones de realización, la fuente, los agentes que van a participar, la selección de instrumentos de recogida de información, su validación previa, por supuesto, el plan o cronograma de aplicación de los instrumentos, el procesamiento de la información, la emisión del juicio de valor y la toma de decisiones pertinentes y su aplicación, para hacer un análisis entonces de las consecuencias de la evaluación. O sea que hay un esquema de los componentes y hay un algoritmo que seguir, que es lo que verdaderamente dice si hay o no la aplicación de un verdadero sistema de evaluación del desempeño del docente. ¿Qué estamos entendiendo acá en nuestro país por plan de la evaluación? Bueno, sería, y se ve en la próxima lámina, el ordenamiento espacio-temporal de las acciones de evaluación que se realizan durante un ciclo escolar, donde se precisa además los instrumentos a utilizar y los agentes educativos a los que se les aplicará. En la próxima lámina se ve un ejemplo de plan de evaluación para un ciclo escolar cubano que empieza en el mes de septiembre y termina en la primera semana de julio, por tratarse de un país que tiene calendario norte. Acá se describen en la primera columna unos 9 métodos, 7, 9 métodos, donde está la autoevaluación, la observación de clases, los ejercicios de rendimiento profesional, las pruebas objetivas aplicadas a los estudiantes, los test de desarrollo humano para los estudiantes, la encuesta a los padres, encuesta a los estudiantes, encuesta de opiniones profesionales para los docentes y el portafolio para estos últimos. Y aparecen entonces marcados con colores los meses de ese ciclo escolar donde debe, en ese plan específico, aplicar los instrumentos correspondientes a ese método. Hay que decir que ahí se nota con toda claridad que el método permanente que acompaña el sistema evaluativo a lo largo y ancho de todo el ciclo escolar es justamente la observación de clases. En la próxima lámina nos concentramos en los 6 métodos que más usualmente se utilizan en Cuba, más comúnmente se utilizan, y en la columna de la derecha describimos las dimensiones a los que van dirigidos, es decir, sobre los que da cuenta cada uno de esos métodos. Así, ustedes pueden ver que las capacidades, 12 o 14 capacidades pedagógicas que se evalúan en el sistema cubano, se capta información sobre su comportamiento a través de la observación de clases, a través de la autoevaluación, a través de la encuesta de opiniones profesionales y a través del test de conocimiento y ejercicios de rendimiento profesional, de manera que también hay una triangulación respecto a los métodos utilizados. Aparece entonces una descripción muy breve de una sección de la guía de observación estructurada de clases que actualmente se está utilizando en el país en todas las escuelas. Tiene una primera sección de datos generales, donde aparece el nombre de la escuela, municipio, provincia, en fin, un conjunto de datos generales que permiten identificar después en base de datos de qué escuela estamos hablando, de qué docente, de qué área, etc. Y les ilustro entonces, solo con una de las dimensiones utilizadas en la guía tiene como 6 o 7 dimensiones y como 39 indicadores. Aquí les estoy ilustrando solo con una de ellas, para no hacer interminable esta exposición. Específicamente le hace referencia al dominio de los objetivos. Debo decir que la guía que actualmente se utiliza solo da cuenta del cumplimiento de los principios, reglas, en fin, de la didáctica general. Es decir, por tanto es una guía que es utilizable para la observación de una clase de cualquier área. No se han desarrollado hasta ahora por escrito y explícitamente guías que se refieran al cumplimiento además de los principios, leyes, reglas, normas
de la didáctica de las especialidades o de las diferentes áreas. Y está claro que no es lo mismo explicar una clase de matemática que una clase de lectura. Acá lo importante es ver que hay un conjunto de indicadores y hay una escala bastante gruesa, cualitativa, de bien, regular, mal. Y lo importante es decir que los directivos del país cuentan con la guía, pero cuentan además con lo que se ve en la próxima lámina, que es en general una descripción de cuándo se debe marcar bien, cuándo se debe marcar regular y cuándo se debe marcar mal. Ese es un reglamento, una orientación metodológica que explica cómo es que se utiliza en la práctica la guía a la que se hace referencia. Tienen además en cada una de las escuelas los directivos una base de datos en Excel y en Access, de forma tal que puedan registrar en el computador de que disponen, y hay computadoras en todas las escuelas del país, en las más de 9.000 escuelas, de cada una de estos resultados de cada ítem de las guías de observación de clase, de forma tal que se pueden hacer análisis periódicos, análisis históricos de sus resultados. No creo que hoy en el país todos los directivos tengan preparación suficiente para hacer todos los análisis que estadísticamente se pudieran hacer. Esas son capacitaciones que se vienen dando hace años, pero para nada es un tema resuelto. Todavía hay muchas personas con determinado grado de ignorancia en el uso del computador para fines de gestión, en particular de la gestión de la enseñanza. Y entonces en la próxima lámina les muestro la fórmula que se utiliza allá para el cálculo del llamado índice integral de calidad de la clase. Como les decía, son unos 39 indicadores los que se evalúan a través de esa guía, y lo que ven en pantalla no es más que una fórmula basada en la media ponderada. O sea, hay indicadores que de acuerdo a su importancia teórica tienen peso 2, otros tienen peso 4 y algunos son lineales, y entonces entran en esta fórmula que finalmente se divide por 122, y eso lo que nos da es un número entre 0 y 1, mientras el valor resultante de esa operación se pegue más a 1, mayor calidad integral tiene esa clase, mientras más se pegue a 0, tiene menor calidad integral esa clase. De manera que los indicadores, o I sub I, se refieren a cada uno de los indicadores de la guía, que son 39, como les decía. Muestro entonces a continuación, también a manera ilustrativa, una sección del cuestionario para la autoevaluación, donde los docentes cumplen la instrucción de colocar en la columna de la derecha que corresponda el número que consideren sea el más adecuado para caracterizar su capacidad pedagógica y su responsabilidad laboral. Aquí toma el tramo de la responsabilidad laboral. Aparecen entonces 4 indicadores, del 13 al 16, en la guía, que van desde la asistencia y puntualidad a la escuela, a sus clases y demás actividades de la escuela, hasta algo que me parece que es importantísimo, y es considerar como parte de la responsabilidad laboral de los docentes su propio nivel profesional alcanzado, su actitud y resultados logrados en las acciones de superación y capacitación que realizan. Esto es importante. Un sabio pedagogo ruso dijo hace mucho tiempo: el maestro vive en tanto estudia. Cuando deja de estudiar, muere en él el maestro. Y los sistemas de evaluación realmente pertinentes del desempeño docente debieran un poco propiciar que verdaderamente el docente no se descuide y se mantenga estudiando, superándose a lo largo de toda su vida profesional. Les muestro entonces los componentes estructurales que allá se usan para el portafolio. Tienen características distintas a lo que está conceptualizado, por ejemplo, aquí en Chile como portafolio, que son muestras del quehacer del docente. Acá es más bien un registro donde hay una combinación de muestras de trabajo del docente, pero también hay un registro de resultados de la acción evaluativa de los directivos sobre él. Así, por ejemplo, se registra la asistencia y puntualidad del trabajo en general y a sus clases, la planificación de las clases y otros documentos que presenta, pero también el registro de los resultados de las observaciones de sus clases. Si se le ven 8, 10, 12 clases en el año, el registro de esas clases está formando parte de su portafolio. El cumplimiento de las normativas
del Código de Ética Pedagógica, es el resultado de las conversaciones, de las críticas, de las persuasiones que los directivos han tenido con él cuando han cometido determinadas faltas a lo largo y ancho del curso escolar. La interacción también muestra de la interacción que tienen con los padres de sus estudiantes, con los miembros de la comunidad educativa en general, y algo también crucial, el resultado de las comprobaciones de conocimiento y otras evaluaciones externas que se realizan periódicamente en Cuba por los asesores y por los supervisores municipales, provinciales e incluso nacionales cuando van a las escuelas. En la próxima lámina muestro algunos de los tipos de ejercicios de rendimiento profesional que más comúnmente se hacen en Cuba. La impartición de una clase por un docente a uno de sus grupos de alumnos, a un pequeño subgrupo, observada por sus colegas, eso le llamamos clase abierta. El resultado de la clase abierta pues se puede mostrar como un tema para ejercicio de rendimiento profesional. Comentarios críticos de un profesor sobre lo observado en una cinta de video o en una clase observada directamente a un colega, y a esto le llamamos intervisita. Dar respuesta a preguntas formuladas por alumnos por escrito sobre la materia que él imparte ante sus colegas. Presentar la planeación de una clase que debe impartir en días próximos y argumentar el porqué de las actividades diseñadas. Presentar la estrategia de trabajo educativo y psicológico para remodelar la actuación de alumnos difíciles con problemas de conducta. Crítica de materiales curriculares que él hace por escrito, etc. Ahora quisiera referirme a un tema que me parece crucial. Uno debiera preguntarse, ¿y después de la evaluación qué? ¿Cuáles son las consecuencias? En el caso del sistema evaluativo cubano, si el resultado final de la evaluación es muy bueno o bueno, y debo decir que se usa para la certificación final 4 categorías, muy bien, bien, regular, mal. Si el resultado final es muy bueno o bueno, el profesor se mantiene en su escala salarial. Me refiero aquí al salario básico, no a otros componentes que aumentan o incrementan el salario como puede ser la antigüedad. O asciende a la escala inmediata superior según sea el caso. Ahora, si el resultado de su evaluación es regular, entonces su salario baja a la escala inmediata inferior. Si el resultado final es mal, entonces el maestro se libera de la docencia directa frente a sus alumnos durante un ciclo escolar. Se le da un año sabático con salario completo. ¿Para qué? Para que realice un curso teórico-práctico de recalificación. Si transcurrido el año sabático el maestro desaprueba el curso, entonces se prescinde de sus servicios como profesor, mas no queda desempleado. Se le ofrece una plaza o cargo de inferior categoría dentro del propio sistema educativo. Y ahora me quiero referir a la consecuencia principal que en Cuba tiene la evaluación de desempeño docente, y es el plan de superación del maestro. En todos los casos, cualquiera sea la evaluación del docente, desde muy buena hasta mal, una vez concluido el proceso evaluativo, la comisión de evaluación de la escuela y el evaluado acuerdan para este último su plan de superación para el siguiente ciclo escolar, sobre la base del diagnóstico obtenido a partir de la aplicación de los instrumentos utilizados en el ciclo escolar anterior. Me quiero entonces despedir con pensamientos de dos grandes pensadores de la historia de la humanidad. El primer pensamiento es de Séneca, y dice: no hay vientos favorables para aquel que no sabe a dónde ir o a dónde quiere ir. Por lo tanto, deben ustedes, desde el Consejo, una sugerencia que le doy, responder con mucha exhaustividad a la pregunta crucial de ¿para qué evaluar? ¿Para qué quieren evaluar a los maestros de Perú hoy, en el año 2009? Y la segunda, el segundo pensamiento, y con él termino la conferencia, es de José Martí Pérez, ilustre cubano del siglo antepasado. ¿Por qué quiero hacer esta cita? Porque yo creo que ustedes muy sabiamente, con la ayuda del Banco Mundial, han estado organizando este ciclo de videoconferencias para nutrirse del saber que sobre esta política educativa hay en América Latina, en diferentes países. Más todas las ideas que les parezcan buenas,
deben filtrarlas por el filtro de la República de Perú. Por eso digo, con Martí, injértese el mundo en nuestras repúblicas, pero el tronco ha de ser nuestra república. Con lo cual lo que les quiero sugerir definitivamente es que al final cualquier idea foránea será buena solo, sí y solo, en el contexto peruano tiene validez, tiene viabilidad. Les deseo mucho éxito en este ciclo de conferencias y en todas las acciones ulteriores que se deriven del mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y damos paso, sin pérdida de un segundo, a los comentarios de tan rica exposición. Entiendo que Eduardo Vélez se encuentra en Washington y lo escucharíamos inmediatamente. ¿Cómo no? Eduardo Vélez, te escuchamos por 10 Gracias. minutos. Si quiere 5 para que haya más espacio para tiempo. Así que empiezo agradeciéndoles por la invitación. Realmente es una oportunidad extraordinaria haber podido oír de viva voz al doctor Valdés Veloz. Yo creo que realmente para mí es increíblemente satisfactorio oír esta presentación de su parte. Hace unos meses, quizás un par de años, en una reunión subregional con una asistencia bastante heterogénea de miembros de ministerios de educación, de la academia, docentes, sociedad civil, hice una presentación donde incluí un caso hipotético para tratar de justificar la conveniencia de medir el trabajo pedagógico de los docentes, para medir el desempeño de los profesores. Y básicamente el caso hipotético que describí, no tan locuazmente como lo ha hecho el doctor Valdés Veloz, fue el caso de Cuba. Y al final de la presentación, cuando dije que el sistema debería tener consecuencias tanto positivas como negativas, positivas desde el punto de vista de incentivos salariales y negativas desde el punto de vista de sanciones, como por ejemplo dejar cesantes, y mencionaba que podía ser conveniente que sacaran del sistema por incompetencia a los miles de personas que no podían hacer su trabajo, y a manera de chiste mencionaba que podían mandar esas personas a ser o conductores de buses o burócratas del Banco Mundial, pero que en ese país no dejaban a los maestros en el aula de clase, y por lo tanto ese país tenía mayores posibilidades de tener mejor calidad de la educación. Obviamente alguna gente se rió por mi chiste, pero otros me insultaron, tildaron de neoliberal, de capitalista sanguíneo, de ingeniero de la pedagogía, porque presenté la escala de medición de calidad de los docentes en forma normalizada, como lo presenta el doctor Valdés Veloz, e inclusive insultaron a mi pobre madre, que es una santa mujer. Es increíble que una persona como el doctor Valdés Veloz haga esta presentación, porque le da una autoridad moral diferente de la que mi institución me da a mí. Yo creo que yo propondría que el doctor Valdés Veloz deje su cargo actual y sea contratado por todos nosotros, personas interesadas en el mejoramiento de la calidad de la educación de América Latina, para que comparta la experiencia de su país con el resto de nuestros países. El segundo comentario que quiero hacer es que Cuba se ha atrevido a hacer algo
que no es fácil de hacer. Desde el punto de vista metodológico es bien complejo. Los indicadores, la metodología para hacerlo no es una metodología perfecta. Los cubanos que lo han venido haciendo con seriedad han venido mejorando los instrumentos, han venido perfeccionando las mediciones y han venido generando estándares que cada vez son bastante más claros para todos los interesados, los administradores, los maestros, los alumnos, la sociedad civil, etc. En nuestros países tenemos otros problemas que lo hacen un poco más complejo porque existe toda una economía política que, como en el artículo que escribió Valdés Veloz, menciona, hay gente que no está de acuerdo con esta metodología porque por diferentes razones. Yo creo que la presentación que hace el doctor Valdés Veloz es una invitación a que miremos esto con seriedad y miremos cuáles son los elementos positivos que tiene para el mejoramiento de la calidad y hacer de nuestros países países más competitivos. Pero yo quería, antes de terminar, mencionar un par de factores que yo creo que contribuyen a que cuando comparamos los resultados de la calidad de la educación de Cuba con el resto de América Latina, haya una diferencia sustantiva en favor de la primera. No solo está relacionado con que haya una mejor calidad de los docentes, y todos sabemos que la calidad de un sistema educativo nunca va a ser mayor que la calidad de sus docentes. Pero quiero mencionar un aspecto que me parece importante a lo largo de la presentación, y es que ha habido una visión de hacia dónde quiere ir el país, y ha habido una estrategia que en el tiempo se ha venido implementando en forma secuencial, dándole oportunidades a los cambios, a las mejoras, y en nuestros países, desafortunadamente, no tenemos esas oportunidades. Yo estuve trabajando no hace mucho tiempo en 3 países latinoamericanos y en un periodo de 2 años interactué con 7 ministros de educación. En un periodo de 2 años. De efecto, el promedio de tenencia de un ministro de educación en América Latina creo que es alrededor de 12 meses. Cuando no hay ni visión, cuando no hay estrategia, porque no sabemos a dónde queremos ir, y Séneca tenía razón, y cuando no hay continuidad en la aplicación de las políticas, porque cada ministro trae su nueva visión, es muy difícil poder mejorar los resultados tan pobres de nuestros sectores educativos. Y mi última reflexión tiene que ver también con el comentario de Martí, y como caribeño que soy, no podía estar yo en mejor acuerdo con el comentario de Martí. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eduardo. Te has quedado corto porque te sobran algunos minutos que te pedimos los uses después para comentar. No me van a sobrar porque yo sé que va a haber muchas preguntas, Por eso. así que les estoy dando a ustedes tiempo para que me las hagan a su debido momento. Prepárate entonces, Eduardo, porque las vienen abundantes e interesantes. Escuchamos ahora a Santiago Cueto, investigador de GRADE, Perú. Bueno, muchas gracias en primer lugar al Consejo por organizar este evento e invitarme, me parece muy interesante, y he estado en algunas de las sesiones y todas son muy estimulantes, y a Héctor, por supuesto, por la interesante presentación. Yo estoy de acuerdo con la premisa que pone en el documento, Héctor, que es que el docente es un factor fundamental del aprendizaje, pero pone en el documento también que a menudo se discute cuál es el peso relativo del nivel socioeconómico y una serie de características del estudiante y su familia, y lo que eso a mí me sugiere es que no debemos olvidar
que en contextos de alta pobreza la educación por sí misma no va a ser el truco, sino necesitamos pensar en políticas integrales que incluyan sobre todo salud y nutrición, ¿no? Y otras formas de lucha contra la pobreza. Pero estoy de acuerdo con la premisa, insisto, de la importancia fundamental del profesor. Y tal vez repitiendo y reorganizando un poco lo que decía Héctor, hay esta idea de qué cosa se evalúa, cómo sé que un docente es un buen docente. Bueno, y hay 4 grandes áreas, diría yo. El docente conoce los contenidos que debe enseñar, esa es una de las grandes áreas. El segundo es, pedagógicamente, tiene recursos que le permiten transmitir, interactuar, aprender con sus estudiantes, ¿no? La pedagogía, digamos. En tercer lugar, tiene habilidades sociales que le permiten interactuar también positivamente con compañeros docentes, con profesores, con estudiantes, con padres de familia. Y en cuarto lugar está la conducta ética, digamos, del profesor, su responsabilidad, evitar, en fin, una serie de conductas que a veces incluso son penadas por la ley y lamentablemente son comunes. Y yo estoy de acuerdo con esas 4, si las ponemos como grandes áreas, pero hay una quinta que es fundamental, me parece a mí, y que es la más difícil, que es el docente puede aplicar estos 4 grandes grupos de habilidades de una manera creativa y profesional al contexto específico en el cual está trabajando, y esa es la más difícil de evaluar y probablemente es la más importante, porque las otras 4, yo creo que podremos decir, se pueden cumplir objetivos mínimos. Sabe lo que tiene que enseñar, lo enseña bien, tiene habilidades sociales mínimas y tiene una conducta ética. Ok, pero ¿cómo combina todo eso y lo adapta? Y es diferente si está en una ciudad o con estudiantes bilingües o en contextos de alta pobreza o en otro donde hay pandillas o lo que fuera. Y ese es el más, insisto, complicado de medir, y aquí la pregunta para Héctor y tal vez para el resto de si hay formas en que esto pudiera hacerse en América Latina o en el Perú. En mi opinión, adelantando un poco, tal vez lo que podríamos hacer es evaluar criterios mínimos en las 4 primeras y dejar la adaptabilidad más bien a un proceso de selección que podría hacer cada escuela para ver si los docentes que han cumplido con los 4 primeros requisitos podrían ejecutarlos profesionalmente en una escuela en particular, y entonces la escuela podría tener la opción de decidir si es que este docente me conviene más que ambos habiendo cumplido con los 4 criterios mínimos. Mis siguientes preguntas son un poco más técnicas porque tienen que ver con cómo se evalúa, y Héctor nos ha dado un abanico de posibilidades sumamente interesante y muy complejo y complicado y admirable de hacer. Por ejemplo, nos dijo que son 250.000 docentes, que es más o menos lo que tenemos aquí, que son evaluados anualmente, varias veces al año, y entonces mi pregunta es, ¿quién evalúa? ¿Cómo se hace la logística de esto? ¿Y cómo logramos, en términos de confiabilidad entre observadores, cómo logramos que los evaluadores de los 250.000 vean más o menos con los mismos ojos, para que no sea un sistema injusto, digamos, ¿no? Esto, insisto, tiene que ver con el tema de la confiabilidad. Bueno, de la logística, digamos, en primero, ¿cómo hacen para tantas evaluaciones de 250.000 docentes? Y en segundo lugar, con el tema de la confiabilidad y la estandarización, digamos, de lo que se observa. Y en segundo lugar, mi pregunta va con el lado de la validez. Uno puede pensar es decir, ok, han desarrollado todos estos criterios y me parecen, insisto, muy interesantes, pero ya que se habla de ciencia también en el documento, la pregunta es, ¿en qué medida han logrado validar, digamos, que estos indicadores son efectivamente los que identifican a los peores profesores? Tomar una decisión como separar a un profesor o aumentarle el sueldo a otro, es una decisión difícil y complicada que requeriría, en mi opinión,
una base empírica que demuestra, de alguna forma, contra ciertos resultados, mejor dicho, que habría que pensar muy bien cuáles son, porque yo diría que no son solamente rendimiento en lenguaje y matemática, que demuestra que efectivamente estos indicadores discriminan al bueno del regular del malo. Y incluso los estándares de evaluación que uno ve de organismos internacionales, no voy a citar algunos aquí, dicen si uno va a tomar decisiones tan complicadas, uno tiene que tener evidencia empírica que lo respalde, que le diga efectivamente usted ha logrado hacer este procedimiento. Y entonces la pregunta es, por cierto que no los tenemos en el Perú, no estoy sugiriendo esto, pero la pregunta es si eso valdría la pena hacerlo y cómo se podría hacer a futuro, ¿no? Y luego, saliendo un poco de la presentación, pero también para motivar la discusión, creo que a menudo las preguntas son cómo evaluamos bien, que es en gran parte lo que está haciendo el texto, pero hay otras preguntas relacionadas que tienen que ver con cómo atraemos a los mejores jóvenes a la profesión docente y luego cómo los mantenemos en la profesión, cómo evitamos que los buenos se vayan, cómo logramos que los que no son tan buenos efectivamente dejen las aulas a un costo político, del cual hablaba Eduardo también, relativamente razonable, ¿no? Y esos son los retos, digamos, que creo que están vinculados a la evaluación, pero también exceden un poco y tienen que ver ya, hablando en general, con el manejo de la carrera pública magisterial, que es algo que se está discutiendo ahora mucho en el Perú y se está implementando, por supuesto. Bueno, esos son los comentarios para, en fin, solamente para provocar y empezar la discusión, y agradezco nuevamente a Héctor por la interesante presentación. Gracias, Santiago. Pasamos ahora al momento de las preguntas de nuestros invitados y pedimos a Héctor Valdés y a Eduardo Vélez, desde Santiago y Washington respectivamente, tomen nota para recibir sus opiniones. Ofrecemos entonces la palabra a nuestros invitados en Perú. Buenos días, Héctor, gusto de verte nuevamente. Mi pregunta va orientada a cómo se integran estos dos, no son dos, son varios, pero digamos, la reflexión en la acción, que tú has dicho es un elemento fundamental y que tiene principalmente como objetivo estimular la mejora permanente del desempeño profesional y que no tiene consecuencias punitivas ni de ascensos ni nada. Y sin embargo, me parecería que también es un elemento de la otra evaluación que sí tiene que ver con consecuencias salariales y de promoción profesional. ¿Estamos hablando de las mismas observaciones de aula o son separadas? Y el docente sabe que en este caso esta observación de mi práctica y esta reflexión compartida con alguien que no sé quién es, y esa es mi segunda pregunta, es ¿quiénes evalúan? ¿Cómo son formados para evaluar? Etcétera. ¿Cómo se preserva esta idea de que esto es para que yo mejore y no tiene consecuencias con el hecho de que también la observación en aula, que está hecha todos los meses, sí tiene alguna, no me he fijado en qué peso, pero también tiene peso en la evaluación, la otra, la que tiene que ver con continuidad en el desempeño de la profesión, con ascenso, con salario, etcétera? Gracias, Patricia Regui. Y damos la palabra a Emma Fortuny. Buenos del Ministerio de Educación de Perú, perdón. Mi pregunta va hacia lo que es la escala, el método, al punto 3 y al punto 1. Aquí se mencionan dos dimensiones, en ambas se mencionan dos dimensiones de evaluación, que son la emocionalidad. Mi pregunta es,
dado que en el Perú cada vez existe mayor demanda y algunas instituciones lo han incorporado como parte de la formación, el desarrollo personal, que de alguna manera enfrenta lo que es el desarrollo socioafectivo de los docentes y que tiene que ver también con un problema de precariedad en la salud mental que la hemos detectado, ¿no? Respecto de este tema, ¿en qué medida, bueno, acá no aparece así con tanta claridad o de repente está supuesto, se considera lo que es dentro de la evaluación el desarrollo del autoconcepto, de la autoestima, y si esto está ligado también, por ejemplo, a la escala de Kohlberg, que plantea 6 estadios en el desarrollo moral, ¿no? Gracias, Emma Fortuny, de Educación Inicial del Ministerio de Educación. Ahora corresponde la intervención de José Rivero, de Foro Educativo. Hola. Sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por tu exposición. No se oye. Sí, está prendido. Héctor te da buenos días y te agradecía por tu exposición. Yo quisiera tenerme en 2 puntos. Cuba le da mucha importancia al rol del director como asesor técnico de los docentes. ¿Cómo se evalúa al director de modo diferente al resto de docentes? ¿Y la escala salarial de este director respecto a los docentes es significativa o no? La segunda pregunta tiene que ver con las principales consecuencias de los resultados de la evaluación del docente, del desempeño docente. Estos resultados están vinculados fundamentalmente con el salario básico. El salario básico cubano es muy escaso. ¿Cómo esto se maneja desde el punto de vista de la propia evaluación? Gracias, Pepe Rivero. Y si hay intervención, claro, Miriam Ponce, de Educación Básica del Ministerio de Educación de Perú. Gracias, Edmundo. Y gracias también a Héctor por la capacidad de síntesis haber logrado que tengamos una visión bastante completa de toda una experiencia de muchos años. Mi pregunta es en relación a los componentes estructurales para el portafolio. Ahí se señalaba que se tenía en cuenta la interacción con los padres, sus alumnos y con miembros de la comunidad en general. Pero me gustaría si pudieras señalar de manera sintética cómo es que recogen este tipo de información. Y en relación al otro punto, otro componente que tiene que ver con los resultados de las comprobaciones, de los conocimientos, y si no entiendo mal, ¿no?, otras evaluaciones en relación a los alumnos, es decir, el resultado de aprendizaje de los alumnos y cómo estos resultados, digamos, los logran relacionar con el maestro que en ese momento ha estado enseñándole al alumno o, digamos, otros. En el caso del Perú, en la escuela secundaria, por ejemplo, hay polidocencia, entonces es como que muy difícil poder señalar con mucha objetividad el hecho de que un resultado, un desempeño del alumno es atribuible directamente al desempeño en ese momento de ese profesor, ¿no? Entonces, porque pueden haber influido muchos otros factores sin duda. Y lo otro que quería señalar es en relación a lo que Santiago preguntaba sobre cómo estos 5 aspectos se podrían evaluar o relacionar. Y yo solamente quiero disparar una cuestión que me surgió en ese momento de reflexión. Y creo que no sé si llamarle indicador, variable, fundamental, es la adaptabilidad, es decir, el conocimiento y la comprensión de la realidad que tengas donde estás. Porque no basta ser un buen profesor, y tampoco conocer una realidad, sino comprenderla, y creo que nuestra realidad, que es tan diversa, nos muestra cada día que ese puede ser, digamos, uno de los aspectos fundamentales. Y como es simplemente una primera reacción a lo que tú señalabas, me gustaría escuchar también la opinión de Héctor al respecto. Gracias. Gracias, Miriam. Seguimos dando la palabra. Pina Morgan es directora o jefa del Instituto Peruano, presidenta se dice, ¿no? Sí, del Instituto Peruano de Evaluación de la Educación Básica Regular. Me interesó mucho el comentario que hizo Eduardo respecto a
cómo en nuestros países la falta de continuidad no permite que alcancemos mejores resultados en educación. Y entonces, reflexionando, creo que realmente en Cuba hay factores que lo han favorecido, que es por una parte el modelo político y en consecuencia la continuidad de los decisores de política en sus cargos. Creo que en el caso de nuestros países, un factor que puede ser favorable, y estoy pensando en el Perú, es una visión de largo plazo que, de ser realmente un instrumento orientador de la política educativa, como es el Proyecto Educativo Nacional al 2021 en el caso del Perú, podría contribuir a paliar esa falta de continuidad que tenemos en las decisiones y en las políticas educativas. Y por otra parte también pensaba en que sería interesante destacar el viraje que tuvo en Cuba de un modelo de evaluación de los docentes orientado a la fiscalización a una diferente y más reflexiva que es el asesoramiento. En el Perú también el Consejo Nacional de Educación viene impulsando el acompañamiento pedagógico y creo que esta también puede ser una gran oportunidad. Me interesaría preguntarle también a Héctor Valdés sobre el costo que significa esas de 8 a 12 clases a los 250.000 docentes que están en las 9.000 escuelas de Cuba. Y yo haciendo una multiplicación me salía que eran como 3 millones de visitas. Como el tema económico y el tema presupuestal es un punto sensible en nuestros países, ¿cómo han afrontado ustedes y cuál es el costo aproximado del presupuesto que destinan a este tipo de asesoramiento en las escuelas para mejorar y evaluar el desempeño docente? Gracias. Gracias, Pina Morgan. Y si no hay otra pregunta, inmediato, Gina Rivera, del equipo técnico del Consejo Nacional de Educación. Adelante. Sí, esta es una pregunta para Héctor. Yo quería saber un poco más, ¿qué pasa con estos docentes que no aprueban el curso después de haber transcurrido el año sabático, ¿no? Nos decías que ellos pasan a una plaza o un cargo de inferior categoría. ¿Qué tipo de cargo es este? Porque yo entiendo que en el sistema educativo cada cargo tiene un perfil y cada perfil exige ciertas competencias y si no eres competente para un cargo podría hacerlo para el otro o no. Y también quería saber si tienes estadística del porcentaje de docentes que desaprueban este examen. Gracias, Gina. Yo añadiría una chiquita, Héctor y Eduardo. Chiquita en el sentido de pequeñita, no en el sentido que le damos aquí criollamente a los peruanos, que chiquita es una llamada de atención leve. Se trata de el abigarrado mundo cultural proveniente de una estructura colonial que vivimos en los Andes y que marca a los maestros, a los que queremos ser maestros, que generalmente somos o provenimos de las clases o capas bajas de la población. Y que, dado el predominio de una subjetividad cultural, queremos ascender y migrar culturalmente y socialmente. Esto se refleja en la calidad de las relaciones con los estudiantes y con nuestros colegas, inevitablemente. Y ha sido sugerido implícitamente por Santiago, explícitamente lo ha hecho, me parece, Miriam, Irma, de el clima institucional, el clima en el aula, el clima en la escuela y la calidad de las relaciones interpersonales. La marca de la opresión, la marca de los prejuicios está inserta. Para mencionar un pequeño detalle, una investigación de la Universidad Cayetano Heredia, en su Facultad de Educación, encontró, por ejemplo, en una escuelita en las alturas de Cusco, en la sierra, un hecho bien notable, que traía, la maestra tenía de las ciudades su criterio de limpieza y de aseo de su cultura, que chocaba diametralmente con el concepto de limpieza y aseo de la comunidad rural, campesina. Y eso se reflejaba en el trato
interpersonal y, por supuesto, en las calificaciones de los estudiantes y la relación con los padres de familia. El peso, esto me lleva a decir, el peso ponderado, diferenciado que tiene que haber en los parámetros o los criterios de evaluación y los indicadores. Porque, y aquí termino, todas las investigaciones muestran que es ese clima de relaciones psicológico es fundamental, podríamos decir decisivo, para la adquisición de otro tipo de aprendizajes como los operativos, sea bloqueándolos o facilitándolos. En otras palabras, la vieja marca de la profesión docente sigue siendo el amor, la amistad, el cariño con sus estudiantes y con las familias de los estudiantes, o ese es un asunto que, como en la educación media y superior, se va perdiendo hasta casi desaparecer. Gracias. Bueno, damos la palabra a Héctor Valdés y a continuación a los comentaristas Eduardo y Santiago. La palabra, Héctor. Bien, muchísimas gracias por todas las preguntas y los comentarios. Quería compartir primero una reflexión con ustedes. Me estaba remontando hacia hace 5, 6, 7 años cuando defendí la tesis doctoral y preguntaba qué momento era más difícil, si aquel o este. Y sin lugar a dudas puedo decir que este, a pesar de que en mi defensa de tesis tuve que responder unas 21 preguntas bastante complicadas. Me gustaría incluso decirles lo siguiente: ojalá y los ministros de educación de los países nuestros tuvieran la oportunidad de contar con un consejo como el de ustedes, e incluso tuvieran la posibilidad de presentarles a un grupo con esa composición sus políticas actuales y de defenderlas y de argumentarlas. Me parece que una iniciativa de ese tipo pudiera contribuir de manera decisiva a la calidad educativa en la región. Ojalá y se pueda ese sueño convertir en realidad. Les quiero agradecer a todos y a cada uno las preguntas y los comentarios. Voy a empezar por los comentarios de Eduardo. Comentarios que agradezco profundamente. Yo honestamente no estoy en condiciones ahora de dejar el cargo porque tengo un compromiso ya de 15 años con este proyecto que se ha dado en llamar Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación. Sin embargo, les propongo en su lugar lo siguiente: acabo de redactar un manual de buenas prácticas de evaluación de desempeño docente. Ese manual está inédito y a mí me gustaría regalarles a ustedes mis derechos de autor. Es decir, si lo leen, lo estudian, les interesan y lo quieren publicar, yo obsequio al Consejo Nacional de Educación de Perú mis derechos de autor para que lo puedan utilizar en talleres, en conferencias, como referencia, como una referencia más para todo este trabajo que están haciendo respecto a esta complicada pero importante y necesaria política que es la evaluación de desempeño docente. Esa sería una contribución que estoy dispuesto a hacer y sumamente gustoso. Héctor, te agradecemos inmediatamente, y hoy día en el Pleno del Consejo Nacional de Educación daremos cuenta de este ofrecimiento que creo será aceptado, no solo en nombre del Consejo, sino de todas las instituciones que estamos aquí reunidas. Te agradecemos y seguimos escuchándote. Bien, gracias. Decía entonces que coincido con Eduardo Vélez en las reflexiones acerca de algunos factores que hacen diferencia de la educación cubana respecto de el resto de los sistemas educativos latinoamericanos. Y quiero enfatizar en algo que yo les ponía a través de las palabras de Séneca, cuando decía que no hay vientos favorables para aquel que no sabe a dónde quiere ir. O sea, es crucial saber a dónde se quiere llegar con el sistema educativo peruano. Y una vez que eso se tiene claro, estoy seguro que la inteligencia colectiva de la nación los va a ir haciendo llegar poco a poco a donde quieren llegar. Pero hay que tener claridad de objetivos, claridad de metas a corto plazo, a largo plazo, planes que rebasen gobiernos que son muy transitorios, que en el tiempo tienen una poca continuidad,
saltar de políticas de gobierno a políticas de Estado, y después de eso, sobre ese tema me voy a referir cuando comente respuesta a una de las preguntas y comentarios que hacía. Hay un libro reciente, o relativamente reciente, del doctor Martin Carnoy, de Stanford University, que él le dio en llamar Ventaja Académica de Cuba. Creo que el libro ya está circulando en Internet y sería muy bueno que lo consultaran, y le explico por qué. Ese libro es el informe de una investigación cualitativa sobre la calidad de la educación matemática que se recibe en la educación primaria en 3 países de la región: Chile, Brasil y Cuba. Lo que hizo Martin y 2 de sus doctorantes fue moverse por estos 3 países, hacer filmación de 12 a 20 clases en escuelas que ellos eligieron, y sobre la base de estudiar en Stanford por un equipo de jueces con determinada guía de observación estas clases filmadas, pues hacer toda una valoración de la diversidad de calidad de la instrucción y del aprendizaje matemático de los niños de estas escuelas. Ahí hay valoraciones ciertamente muy interesantes que les ayudaría también a comprender la utilidad de la observación de clases como método, como estrategia para evaluar el desempeño docente. Le daría argumentos también que servirían para persuadir a todos aquellos que se oponen a esa política a partir de defender ideas tales como una supuesta libertad de cátedra, que uno constantemente se pregunta: ¿libertad para hacer qué? Si es para hacerlo mejor, sí. Si es para no hacerlo bien, entonces es cuestionable. Yo, una vez más, simpatizo con todas las ideas planteadas por Santiago Cueto, investigador muy importante de América Latina, al que todos los que investigamos le tenemos mucho respeto, leemos su trabajo, lo estudiamos, es una referencia obligada en muchos temas, y también coincido con sus valoraciones. Esa quinta dimensión de adaptabilidad al contexto es ciertamente, a mi juicio también, la principal y más difícil, y de lo que se trata es de estudiar un poco con más profundidad cómo se puede llegar a ella, porque ciertamente es de muy alta complejidad. Creo que sí, en este sentido me atrevería a decir que algunos indicadores pudieran ayudar a operacionalizar esa quinta y compleja dimensión. Uno de ellos tiene que ver con el uso o no de métodos científicos. Cómo el docente se acerca a entender su contexto, a entender su realidad, qué métodos moviliza, hasta qué punto está inquieto, quiere conocer la verdad. Le voy a sintéticamente describir un método que venimos usando en Cuba hace 6, 7 años con algún resultado. Creamos un índice que le llamamos índice de certeza del diagnóstico del maestro. ¿En qué consiste ese índice? Llegamos a la escuela y antes de aplicar una prueba estandarizada a un determinado grupo de estudiantes, nos entrevistamos con el profesor y le pedimos que haga un pronóstico respecto de esa prueba, cómo van a salir cada uno de sus estudiantes. Ese pronóstico puede ser grueso o puede ser más fino. Por ejemplo, simplemente que nos diga de la lista de sus niños quién va a tener frente a esa prueba un rendimiento alto, quién va a tener un rendimiento medio, quién va a tener un rendimiento bajo, una vez que definimos o caracterizamos que sería alto, medio, bajo. Él hace entonces su pronóstico. Después aplicamos la prueba, calificamos la misma y de acuerdo al puntaje medio y a la desviación estándar hacemos una clasificación según la prueba. Los niños que tienen un puntaje por debajo de la media menos una desviación estándar, los que tendrían una calificación baja. Los que tienen una calificación entre
la media menos la desviación estándar y la media más la desviación estándar de los puntajes del grupo sería un puntaje medio. Y los que estén a la derecha o superior de la media más la desviación estándar obtendrían un puntaje alto. Y hacemos una contrastación entre el diagnóstico, el pronóstico que el maestro hace basado en su diagnóstico y lo que la prueba diagnostica. Y entonces el índice consiste en lo siguiente: simplemente frente a una matriz vemos dónde el docente coincide con el diagnóstico de la prueba, dónde su diagnóstico queda por encima y dónde queda por debajo. Y al final hay que hacer un ratio, una fracción muy sencilla, que es la cantidad de coincidencias entre el número de niños evaluados. Y eso da un valor entre 0 y 1. Mientras más se pega 1, el índice es más certero, o la certeza del diagnóstico es mayor. Lo que hemos obtenido durante años es una elevadísima correlación entre ese índice y el puntaje de los niños. Es decir, donde el índice de certeza del diagnóstico del maestro es mejor o más elevado, los niños en promedio obtienen puntajes más altos. Eso es solo variación conjunta de los datos, que es lo que nos puede aportar una correlación. Para nada se puede hablar de una relación causal, pero es interesante ver cómo se mueven conjuntamente esos dos grupos de datos, lo que nos hace hipotetizar que tal vez ahí encontremos una manera de precisar si los métodos que el maestro utiliza para diagnosticar a sus alumnos son precisos, objetivos, pertinentes o no. O dicho de otra manera, si en verdad él está permanentemente ocupado de no solo dictar los contenidos, sino conocer qué tanto quedan de ellos los estudiantes a partir de ponderar la función de diagnóstico y de retroalimentación que debe tener la evaluación por encima de la función de certificación, esa que da fe pública de si el niño domina o no los contenidos, que desafortunadamente vemos con mucha frecuencia que es la que se pondera y no la función de diagnóstico. Solo a manera de ejemplo, para ilustrar la importancia de esto que nos está planteando Santiago, con lo cual coincido 100%. Él también preguntaba, bueno, ¿cómo lo hacen? ¿Quién evalúa? ¿Cómo lograr que todos se pongan los mismos espejuelos para que tengan los mismos ojos? Lo que haría alusión a una adecuada confiabilidad y validez. En este sentido me quiero referir a todo un esfuerzo hecho para lograr consensuar estándares de desempeño, sin que allá se le dé ese nombre. Pero sí hay una circular ministerial que explica y regula qué entender por una buena clase, una circular que no se construyó de arriba hacia abajo, sino que procede de abajo hacia arriba, de debates en las escuelas, en los 169 municipios, en las 14 provincias, hasta llegar a la nación para decir, esto es lo que en esta etapa vamos a considerar una buena clase. A partir de ahí se operacionalizó en ítems, en indicadores, y se construyó una guía de observación estructurada de clases, que es la que se utiliza en todo el país. Para observar cualquier clase se utiliza esa guía. Esa es la manera de tratar de unificar los espejuelos. ¿Se logra? Del todo para nada. Todo depende del grado de preparación que tenga, específicamente en pedagogía y en evaluación todavía en particular, aún más los directivos. Se hacen esfuerzos permanentes por capacitarlos, pero eso no quiere decir que se haya logrado, no lo creo que se haya logrado, unificar la calidad con que unos evalúan y otros. Hay los más expertos, los menos expertos, los más preparados lo hacen mejor, los más impreparados lo hacen peor. Y lo que sí hay mecanismos para saber quién lo hace mejor y quién lo hace peor. Y esto es un detalle que desafortunadamente no expliqué en la presentación y es crucial. Y es el mecanismo de metaevaluación que hay para evaluar la calidad de la evaluación que hacen los directivos de la escuela. Hay una sección en las direcciones municipales de educación que se llaman departamentos de cuadros,
que son personas que en el proceso evaluativo visitan las escuelas, revisan los certificados de evaluación, entrevistan docentes, algunos estudiantes, etcétera, y dan un veredicto acerca de si consideran la evaluación hecha por los directivos buena, regular, mala. En ello, además, toman como un indicador la cantidad de reclamaciones que hacen los docentes, porque hay que decir que los maestros en Cuba, una vez que concluye el proceso evaluativo, tienen la posibilidad de reclamar, de pedir revisión de su evaluación si no están de acuerdo con ella. Y esa reclamación la pueden hacer en dos instancias. Primero, a instancia de la escuela, y si no les satisface el veredicto de la comisión de la escuela, lo pueden hacer al director municipal de educación. Él tiene un personal para hacer esa revisión, presentarles a él si debe o no declarar con lugar la reclamación, y finalmente, bueno, el porcentaje de docentes que reclamen y sobre todo el porcentaje de aquellas reclamaciones que se declaran con lugar, es decir, a favor del reclamante, se convierte en un importantísimo indicador para aproximarse a qué calidad tuvo la evaluación de desempeño docente. Ese es un dato que debía haberle dado una explicación que no hice en la presentación, pero que ahora la pregunta me ha dado la posibilidad de un poco profundizar en ella. Aprovecho para decir que la comisión evaluadora a nivel de escuela la dirige el director, que la integran los jefes de ciclos o de departamento, según sea la primaria, la secundaria, el bachillerato, es decir, según el nivel educativo de qué se trata. En Cuba, los jefes académicos, por llamarle de alguna manera, son evaluados por el director. El director es evaluado por el director municipal a través de su supervisor, que se llama ya inspector. Cada inspector atiende un grupo de directores y de escuelas. El director municipal es evaluado por el director provincial. Este es evaluado por la Asamblea Provincial de Gobierno, sí, presidente, vicepresidente de Poder Popular, que es como se llama, y los viceministros y directores nacionales son evaluados por el ministro. En el nivel nacional la evaluación no es anual, es cada 2 años. Y hay también toda una escala de decisiones o de consecuencias a partir de la evaluación. Eso incluso no ocurre solamente en el Ministerio de Educación, sino ocurre en cada uno de los ministerios del Poder Central del Estado. Hace una pregunta muy importante, Santiago: ¿en qué medida han logrado validar que estos indicadores demuestren quiénes son o diferencian o discriminen quiénes son los buenos docentes de los que no lo hacen tan bien? O sea, la pregunta eterna de cómo evaluamos bien, y ligado esto a cómo atendemos y mantenemos a los mejores jóvenes motivados realmente por el magisterio. Este es un tema no resuelto. Incluso en Cuba, en los últimos años, se ha producido un incremento de la planta docente nacional de unos 62.000 docentes, dentro de los cuales hay la mayoría son docentes que aún no han terminado de estudiar. Son llamados profesores emergentes, que en realidad ingresaron en el magisterio como consecuencia de una medida que yo diría que se tomó tal vez muy rápidamente y que tiene que ver con proponerse como meta en un par de años reducir el número de niños a no más de 20 por aulas. Esa medida creó una necesidad artificial de docentes y hubo que apelar a esa fórmula, que para nada yo creo que sea la mejor fórmula, tal vez fue la menos mala para el momento, y eso tiene un impacto, lo va a tener, yo creo que sí lo va a tener, y se dependerá de la inteligencia, de la capacidad autocrítica que tenga la nación y sus directivos de educación para evitar que las consecuencias sean verdaderamente nocivas. Pero hay un segmento, sin lugar a dudas, dentro del magisterio que hoy
tiene que hacer un esfuerzo superior por capacitarse, por lograr el título idóneo, que es el de licenciado en educación, lo más rápido posible. Y en definitiva, por hacerlo bien. ¿Cómo evaluamos bien? Hay mecanismos para tratar de aproximarse, he ido describiendo algunos de ellos, pero no por eso puedo decir para nada que es un tema totalmente logrado, Santiago, todo lo contrario, se sigue trabajando. Lo bueno de eso es que un conjunto de investigadores se dedican al tema, que aportan sus resultados, ya sea formalmente a través de tesis de maestría y de doctorado, a la dirección del país, o también desde grupos de investigadores que hay en las universidades, y esos resultados se utilizan como insumo para tomar decisiones. O sea, aquí destaco como un valor, como un factor importante en Cuba, lo añado a lo que ya decía Eduardo Vélez, el uso de la ciencia pedagógica y de sus resultados investigativos para la toma de decisiones a más alto nivel. Yo provengo de la dirección del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, donde estuve desde el año 94 hasta febrero del 2008, y tengo la certeza de que en verdad se trata de utilizar los mejores resultados de las investigaciones. Patricia Arregui, como siempre, nos hace difíciles preguntas. Nos dice, en primer lugar, cómo se integran la reflexión en la acción aparentemente benigna, aparentemente sin consecuencias. Vamos a decir que esa es la caperucita. ¿Cómo se une la caperucita con el lobo? El tema está en que el lobo no es tan fiero. O sea, yo tengo que decir con toda claridad que el salario básico cubano tiene 3 escalas, que la diferencia de una escala a otra, 3, vamos a decir, es un tridente, y la diferencia entre un diente y otro es del 10% del salario básico, no más. Por lo tanto, la afectación no es tan sensible ni hacia arriba ni hacia abajo. Y estamos hablando efectivamente de un salario neto bajo, si vas a considerar excluir las prestaciones que tiene todo ciudadano cubano por concepto de que ustedes conocen: salud gratuita, servicio educacional gratuito. Y eso que yo tanto escucho y digo, no tenía una noción tan clara hasta este último año que me ha tocado pagar los estudios de mis 2 hijas aquí en Chile, y siento mi bolsillo verdaderamente resentido, sobre todo cuando he tenido que pagar la universidad de la mayor, que verdaderamente es mucho el dinero que hay que pagar en este país por los estudios de mis hijas. Es un tema que mi esposa todavía no se puede explicar, porque no nació acá, sino nació y se desarrolló en Cuba, donde eso ya es dado. Tú crees que es así en todas partes y no lo es, y verdaderamente es difícil cuando te toca sacar de tu bolsillo y pagar la educación de los hijos. Pero tienes razón, José Rivera, tienes razón cuando habla de que el salario en sentido general es bajo. No lo es comparativamente cuando lo compara con profesionales de otras áreas. Después del médico, es el profesional mejor pagado, aunque es bajo. Quiero entonces hacer referencia ahora a quienes evalúan. Bueno, decía que hay una comisión. Esa comisión está integrada por el director que la preside, los jefes académicos, que cambian de nombre pero no de funciones según el nivel educativo, jefes de ciclo, jefes de departamento, etcétera. El jefe del consejo de padres de la escuela, el jefe de la organización estudiantil, que también cambia de nombre según sea el nivel educativo. Son pioneros desde el 1º hasta el 9º grado de educación. Después son estudiantes de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, y después son estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria. Pero en todos los casos, en todas las escuelas, hay un jefe elegido democráticamente por los propios estudiantes, y ese jefe forma parte de la comisión evaluadora y se nutre de las opiniones de los jefes de grupo. En todos los grupos hay jefes estudiantiles que le trasladan al jefe de la escuela las opiniones de los estudiantes acerca del desempeño de sus profesores, y este lo lleva a la comisión evaluadora y se toma en cuenta. Me preguntaban sobre la emocionalidad, desarrollo socioafectivo de los docentes,
cómo se incluye este tema del autoconcepto, la autoestima. No se está utilizando exactamente la escala de Colbert, no aplicamos dilemas morales, lo que se usa es la observación, el diálogo permanente con los docentes, y sí existe la encuesta de opiniones profesionales, donde generalmente se utilizan preguntas que nos acercan a la autoeficiencia que tienen los docentes, esa capacidad de hacerse responsables de los logros y de las deficiencias de sus propios estudiantes. Efectivamente, Cuba le da mucha importancia al rol del director como asesor técnico, y ustedes vieron en qué momento histórico fue que se definió que era su principal rol. Los directores tienen un plus salario. Ese plus salario no supera el 15% del salario básico del director. O sea, es un plus salario también bajo. Esa no es, por tanto, la principal motivación del director. Lo que sí está claro es que el esfuerzo que hace para asesorar a los maestros no es un esfuerzo adicional, es su tarea principal. Y aquí hay una diferencia importante. Si usted define cuáles son los deberes funcionales de un director, y entre los deberes funcionales está, por ejemplo, realizar entre 4 a 6 observaciones de clase semanales, entonces ya ese esfuerzo no requiere un pago adicional. No es buscar presupuesto para que él haga las observaciones. No, es que si él no hace esas observaciones, está incumpliendo su rol principal. Y más bien pudiera ser objeto de señalamiento crítico, de sanción moral o profesional por no cumplir con su deber. Entonces el diálogo es otro. El tema está en que hay que remodelar los deberes funcionales de los directivos si se quiere aprovechar su experiencia y preparación para la evaluación de desempeño. De lo contrario, crear comisiones externas, evaluadores externos con una preparación específica, sí llevaría un presupuesto adicional que no creo que estemos en condiciones de asumirlo en ningún país de la región, mucho menos en contexto de crisis. Por eso estas políticas educativas hay que integrarlas al interior del sistema educativo y, como bien decía también Santiago Cueto, integrarlas hacia el conjunto de las políticas sociales, porque de nada de esto se puede hablar separado del trabajo por eliminar la pobreza, separado del trabajo por integrar estas políticas con políticas de salud, de nutrición, etcétera. Él tiene mucha razón en eso que nos estaba planteando. Las comprobaciones de conocimiento que hacen los agentes educativos externos a la escuela, me refiero aquí a asesores y supervisores municipales, provinciales y nacionales, existen en todos los niveles del sistema educativo, son preguntas que preparan los especialistas, que se califican en aprobados y desaprobados, y que sencillamente el porcentaje de aprobados en cada comprobación, junto con la muestra de la comprobación utilizada, es lo que se coloca en el expediente o portafolio de maestros y se sigue a lo largo del ciclo escolar, y un resumen de comportamiento de esas comprobaciones se plasma en el certificado de evaluación. No es que por eso se dé un puntaje específico, es que es un elemento que cualitativamente se tiene en cuenta a la hora de decidir la categoría final del docente. Hay ahí determinada imprecisión imprecisión metodológica que no establece una regla específica. Si tiene 70% de las comprobaciones, eso pesa tanto en el final para que el docente sea muy bueno, regular, malo. No, no es así. Es a consideración de la comisión evaluadora. O sea, aquí puede haber una diferencia de espejuelos, de mirada de una escuela a otra y por tanto de confiabilidad, sin lugar a duda, es un tema no resuelto que la investigación deberá seguir pensando para aportarle a los decisores. Se hablaba acá, primero por Eduardo y después otra colega lo ratificaba, del tema de la falta de continuidad en la política y en los políticos. El ministro anterior que hubo en Cuba, Luis Ignacio Gómez Gutiérrez, estuvo 18 años de ministro.
solo superado por José Ramón Fernández, que estuvo 20 años de ministro. Imagínense ustedes, 2 ministros para 38 años de una nación. O sea, ahí hay una continuidad. Esa continuidad para mí, y esto es un criterio personal, no solo tiene aspectos positivos, también los tiene negativos. Y ustedes seguramente están claros conmigo en todo lo que eso puede significar. Cuando una persona lleva demasiados años al frente de un sistema educativo, ya no le queda mucho que aportar. Llega un momento en que se anquilosa, que ya no hay iniciativa creadora. Y a veces después de determinado tiempo empiezan a hacer más de lo mismo. Eso ustedes lo pueden evaluar más críticamente que yo. Pero evidentemente eso no solo tiene buenas lecturas, también tiene a veces lecturas negativas. Ahora, de lo que no hay duda es de que la falta de continuidad es muy nociva. Porque cuando el ministro empieza en el tercer, cuarto año a aprender de verdad cuál es la esencia de su trabajo, cuál es la calidad, cuál es el diagnóstico del sistema educativo y qué políticas pudieran ser más asertivas. Dicho un poco más popularmente, cuando empieza a tomar el toro por los cuernos, tiene que soltar el toro porque ya no le toca seguir dirigiendo. Entonces, eso es un problema que hay que resolverlo teniendo una visión, efectivamente, como sugiere la colega, de más largo plazo a través de determinados proyectos, como puede ser el proyecto 2021. Lo que pasa es que esos proyectos no pueden ser letra muerta. Yo sugeriría enfáticamente que los ministros, cuando hacen toma de posesión de su cargo, debieran juramentar su compromiso con el cumplimiento irrestricto de esos proyectos de largo plazo que la nación en sus órganos legislativos a más alto nivel pues sancionan. De lo contrario, empoderarlos sin un compromiso con ellos tampoco garantiza que las políticas tengan continuidad, aun y cuando esos proyectos, esas miradas de largo plazo hayan estado hechas por las comisiones de los más sabios personajes que tengamos en nuestros países respectivos. Es decir, ahí hay todo un tema que profundizar y sobre el cual la investigación no ha dicho suficientes verdades y no ha hecho suficiente esfuerzo. Gina nos preguntaba qué pasa con los docentes que no aprueban el curso, ese curso de recalificación que hacen una vez que son evaluados de mal. Primero debo decirle que la estadística dice que los que son sacados del sistema están entre el 1 y el 2,5%. Ningún año que yo conozca ha superado el 2,5% y ha habido años de 0,6, de 0,9%. Es decir, no es una cantidad excesiva, aunque cuando se habla de 250.000 ya un 1% es una cifra importante. Ahora, lo que quería decir es lo siguiente. Se le ofrece un cargo de inferior categoría. Ella pregunta con mucha inteligencia, si no eres capaz para un cargo de un perfil, ¿puede serlo para otro? Depende de tu perfil de preparación. Un profesor, un maestro primario, si no da la talla, como decimos, como maestro primario, ¿puede ser auxiliar pedagógico? Claro que sí. Puede acompañar a un maestro titular en la elaboración de determinados medios didácticos, en ocuparse de la atención educativa a los niños en determinados momentos, como es el horario de almuerzo de las escuelas de doble sesión o sesión jornada completa, que son la mayoría, casi todas, perfectamente lo puede hacer. O sea, si no tiene un problema moral, si no es un problema moral el que hizo que el docente fuera evaluado de mal, sencillamente es perfectamente posible reorientar. E incluso, si no tiene perfil de administrador, por ejemplo, de la escuela, se puede recalificar en esa área, se puede reorientar, o sea, se puede preparar para completar el perfil que no lo tenga completamente. Todo depende de la voluntad política y de los mecanismos que se creen para que eso se pueda lograr, pero no es imposible. Me decía el presidente, una chiquitica, no entendí bien, él me decía, acá en Perú se le llama chiquitica o chiquita a las preguntas o reflexiones que generan una tensión leve. Y entonces nos hablaba
que los maestros, la mayoría de nosotros, pues provenimos de determinadas capas bajas de la sociedad con una determinada subjetividad cultural que está en todos nosotros querer ascender, y no siempre ese querer ascender comulga y conecta adecuadamente con el clima socioafectivo que creamos en el aula, en la escuela. Bueno, esa reflexión yo la suscribo 100%. Ahí hay toda una tensión que sin lugar a dudas es imprescindible resolver. Yo creo que en la formación del magisterio latinoamericano tenemos que acabar de introducir elementos de la inteligencia emocional que nos hagan conscientes de cuál es nuestro estado emocional cada día y cómo podemos contrarrestar determinados sentimientos, a veces no sanos, de ira, de desmovilización, de desmotivación, de desafecto, porque sin lugar a dudas, la vieja marca de la profesión docente para mí sigue siendo y seguirá siendo el amor y la amistad. Yo creo que hoy más que nunca hay que hablar de pedagogía de la ternura, de pedagogía del amor. Como dice el cantautor cubano, solo el amor engendra la maravilla. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Te anuncio que por las miradas y algunas palabras intercambiadas entre los miembros, empezamos a tramar el traerte personalmente en algún momento del año para continuar esta conversación. Y en los 2 o 3 minutos que nos quedan, después de agradecerte infinitamente porque se va a cortar en un momento la comunicación, damos la palabra a Eduardo. Eduardo, que estamos en deuda contigo. Tienes la palabra. Mira, 3 comentarios. Primero, el tema de conversación ha excedido al tema de evaluación del desempeño del docente y se ha focalizado bastante más en términos de aspectos que tienen que ver con calidad de la educación. Esto es bien complejo porque ustedes saben mejor que yo que no tenemos respuestas claras a las preguntas que ustedes están haciendo. Este tema, empíricamente, muchas de las preguntas que ustedes hacen tienen que ser respondidas. Sabiendo que es un tema complejo, voy a hacer entonces 3 pequeños comentarios. Uno, respondiendo en forma un poco atrevida, porque en este momento donde las economías de mercado han mostrado sus debilidades, yo creo que la respuesta a la pregunta de Santiago sobre cómo atraer a los mejores a la profesión y cómo mantenerlos, estaría relacionada con una diferenciación en la apreciación de sus resultados. Si nosotros establecemos salarios diferenciales, es más probable que los mejores se queden. Segundo, en relación con el tema último señalado, los aspectos culturales, a mí me parece que son sumamente relevantes y indispensables de tomar en cuenta cuando estamos trabajando en el sector educativo. Sin embargo, yo no creo que estos temas impliquen una dimensión puramente negativa, no necesariamente. Yo creo que hay aspectos de la relación que se describía que pueden ser utilizados en forma positiva, y siempre me acuerdo del caso de la famosa profesora Tomasita o Tomasa, que incluyó Louis Crouch en un video que hizo sobre problemas de educación en Perú, mostrando cómo esa mujer humilde rural a 4.000 metros de altura, con alumnos de familias de escasos recursos, producía resultados admirables. Pero el tema es de tanta importancia y de tanta complejidad que desafortunadamente nosotros, los que analizamos políticas educativas, no lo tomamos en cuenta como se debería tomar en cuenta. Y quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota que nos sucede a nosotros cuando trabajamos en China, ayudando al gobierno de China
a mejorar la infraestructura escolar en las zonas rurales de China. Por razones de las políticas de medio ambiente que el banco tiene que implementar, porque es un mandato internacional, hay situaciones, por ejemplo, del tratamiento de las excretas que exigen que haya un tratamiento adecuado de acuerdo a los objetivos, a los valores de Occidente, ahora la verdad. Entonces, el manejo, por ejemplo, de excretas en las letrinas, en las escuelas, en los colegios, tiene ciertas especificaciones técnicas. Y cuando nosotros le decimos a los chinos, si ustedes quieren prestar plata de nosotros para hacer escuelas, tienen que hacerlo así. Y no le pueden permitir a los alumnos a sacar los residuos para abonos, porque ecológicamente y desde el punto de vista de políticas de medio ambiente no es aceptable. Y los tipos me miran y me dicen, Eduardo, ¿ustedes creen que con los valores del mundo occidental que deciden en una mesa en Río de Janeiro o en Roma o donde sea, van a cambiar 6.000 años de comportamiento documentado, escrito en escritura del pueblo chino? Se los pongo como un ejemplo de la complejidad de los aspectos culturales que mencionaban. Y el último comentario, haciendo alusión al libro que el doctor Valdés Veloz mencionaba de Martin Carnoy, yo tuve el privilegio de ser comentarista en el lanzamiento del libro aquí en Washington. Y mencionaba, a propósito, la metodología de la observación del trabajo de aulas es extremadamente interesante, es la misma, guardadas proporciones, que usa el TIMSS en sus trabajos de observación en el aula. Es fascinante el trabajo, yo creo que tiene un valor agregado tremendo. Pero yo mencionaba, ya que estamos hablando de aspectos de calidad en general, y de por qué es importante hacer evaluación del desempeño del docente, mencionaba que hay dos aspectos que el libro no observaba, y creo que son sumamente importantes en explicar por qué Cuba lo hace mejor que nosotros. Uno está relacionado con un detalle, y el detalle es que los niños en Cuba aprenden a leer. Un alumno de segundo año, un alumno de tercer año, un alumno de cuarto año, en Cuba sabe leer. En nuestros países, no. Y el segundo punto que yo le mencionaba a Martín y a sus alumnos era que en el trabajo ellos perdieron la oportunidad de analizar el tema de rendición de cuentas que Valdés Veloz ha descrito tan claramente en el día de hoy. Realmente en el sistema educativo de Cuba y los instrumentos que tienen para evaluar el desempeño del docente y de los directivos escolares en las escuelas es crítico para explicar por qué hay mejores resultados allá. Porque hay una política de rendimientos de cuenta con sanciones positivas y negativas que todo el mundo entiende. En nuestros países, desafortunadamente, ese no es el caso. Gracias por permitirme tener este intercambio con ustedes, y quiero saludar en particular a mis amigos de Lima, Santiago, a Miriam, a Patricia, a mi colega Inés. ¿Se les extraña mucho? Gracias, Eduardo, por tus comentarios. Entiendo que no solo tus amigos acá, también los que queremos ser tus amigos te extrañamos. Y te tendremos pronto. Ahora, a unos minutos para Santiago Cueto. Sí, muy rápidamente. Dado todo lo que dijo Héctor, yo me siento obligado a decir que yo también te quiero, Héctor. No, me parece notable en estas conversaciones que Héctor esté dispuesto a decirnos esto es lo que hacemos, esto es lo que nosotros podemos decir, esto es lo que quisiéramos saber, estos son los retos, y por supuesto el mensaje es todo se puede mejorar y podemos aprender unos de otros, y eso me parece una actitud modelo, ¿no? Yo me quiero quedar principalmente con el mensaje
de Héctor respecto a la importancia de definir qué cosa es lo que uno quiere aprender de las evaluaciones, es decir, qué información quiere uno recoger y luego cómo piensa utilizar esos resultados para mejorar el sistema educativo. Y si bien no he entrado en la discusión, quisiera sugerir que de alguna forma se incluya el tema de la equidad en la evaluación, que puede ser, no sé, una de las posibilidades es empezar a buscar mecanismos para que los profesores mejor evaluados vayan a las escuelas donde efectivamente hay, ya sabemos, más dificultades, digamos, de aprendizaje, ¿no? Tenemos que hacer algo por revertir las inmensas brechas en oportunidades y en resultados educativos que vemos en el Perú. Y lo último es añadir al tema de qué queremos saber y cómo pensamos utilizar la información, que una vez que tengamos eso claro, es fundamental diseñar mecanismos que actúen de manera sintonizada, que me parece no es algo que está ocurriendo ahora, ya hablando específicamente del Perú. Tenemos la Ley de Carrera Pública Magisterial, pero a menudo yo veo iniciativas que realmente no sé qué también van con la Ley de Carrera Pública Magisterial, como por ejemplo las evaluaciones de docentes que se están haciendo, ¿no? Y entonces la sintonía o lo que dicen algunos autores es el alineamiento, digamos, de las diferentes iniciativas respecto de la evaluación docente es importante una vez que se ha definido un propósito, que es básicamente, creo, el que viene de la carrera pública magisterial. Pero nuevamente muchas gracias a Héctor y a Eduardo, y le tomo la palabra a Edmundo de que el Consejo Nacional de Educación lo va a traer por aquí pronto. Eso esperamos con la ayuda de todos los que están acá. Muchas gracias a Eduardo, a donde esté, a Héctor y a Santiago, nuestros participantes directos. Ahora, muchas gracias a todos ustedes, al banco, por supuesto, su acogida y su apoyo, a los colegas miembros del Consejo, anteriores miembros del Consejo, a Pinita Morgan, con esa carga que ahora tiene el IPEVA, que no sea encima, sino que sea en otro a Miriam Ponce y su equipo de Educación Básica del Ministerio. Con esto daríamos por terminada la sesión de hoy día y queda pendiente la siguiente para el próximo viernes 27 de marzo. Vamos a ver la evaluación en Colombia. Gracias, buenos días o buenas tardes. Bueno, mucho gusto, muchas gracias y hasta luego. Héctor, mucho gusto de conocerte, aunque sea a distancia y visualmente. Ojalá tengamos la oportunidad de conocernos próximamente. Ojalá que sí, tomé nota de cada una de las palabras que dijiste, muy sabias. Un aprecio fuerte realmente por todo lo que dijiste. Y nos Igualmente, vemos. igualmente. Héctor, aprovecho para decirte que esperamos, los que estamos aquí, que pronto tendrás noticias de nosotros por el ofrecimiento que nos has hecho y por lo que estamos tramando acá. Gracias, estoy a la disposición de ustedes, absoluta disposición. Muchas gracias.